Hello, hello, mis amigos, mis hermanos, ¿cómo están? Saluditos. Aquí una vez más su amiga Amanda trayéndoles un pequeño pensamiento de la palabra. El pensamiento que les llevé el otro día sí tiene que ver con la palabra, pero más bien era el pensamiento de un autor, pero ahora es un pensamiento de la palabra de Dios. Bendiciones. Bueno, hay un tema en el que nosotros como seres humanos nos identificamos, ricos, pobres, negros, blancos, amarillos, am, con educación, sin educación, todos nos identificamos y se llama sufrimiento. Y aunque parezca contradictorio, que aparentemente pareciera ser una paradoja, an oxymoron, como diríamos en inglés, no es así. El sufrimiento tiene una razón de ser. Dios lo usa para un propósito más grande. Dios quiere refinarnos a cada uno de nosotros como al oro y como a la plata y como al barro que tiene que ser puesto en el horno para ser cocinado. Como el barro también somos moldeados y luego horneados. El sufrimiento es algo que nos duele, que nos corta hasta lo más profundo del corazón. Y miren que se los dice una mujer que es lo único que prácticamente conoció toda su vida desde niña. Los que conocen mi testimonio que les he estado compartiendo, los que han visto mis testimonios, aunque no se los he compartido todos todavía, hay partes que todavía no se las he dado, pero se las daré en un futuro. Pero quienes conocen algo de mí saben que yo vengo de una vida de abuso infantil, y de todo tipo de abuso en mi matrimonio. Y aún más allá del matrimonio continuaron los abusos por diversas razones con diversas personas. Um, pero todo eso, aunque en su momento yo jamás lo entendí, yo creo que cuando no estamos realmente alineados con el corazón de Dios, y no importa cuánto tiempo llevemos caminando con el Señor, creo que cuando no estamos alineados con el corazón de Dios, cuando no estamos alineados con lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas y está haciendo en nuestras vidas, creo que es muy, muy difícil reconocer y entender cuál es la razón de nuestro sufrimiento. Porque hasta que llegamos a ese momento en el que decimos, Señor, yo ya lo probé todo, Padre, yo ya no aguanto, ya no soporto, ya no doy más, ya lo hice todo, me rindo, yo ya no sé qué hacer, me postro a tus pies, te entrego este sufrimiento, te entrego esta prueba, te entrego este matrimonio, estos hijos, este hijo, estos nietos, hermanos, lo que sea que nos está trayendo ese dolor a nuestro corazón. Hasta que llegamos a ese momento culminante, a ese momento crucial de nuestro sufrimiento, jamás vamos a poder entender la razón o el propósito que Dios tiene para nuestra vida en ese sufrimiento. Porque déjeme decirle que porque yo no les hablo, como les dije el otro día, el 99.9 de lo que yo les hablo, yo lo he vivido. Yo no hablo solo porque me lo contaron. Yo soy una mujer que se identifica con el abuso y con el sufrimiento porque he vivido así, porque y he aprendido a dónde ir cuando esos momentos de sufrimiento llegan estos tiempos.
pero hubo un tiempo en el que el sufrimiento casi me destruye, casi acaba conmigo. Sentí que estaba perdiendo la razón, la salud y todo lo demás. Sentí que mi vida se había acabado porque no sabía qué hacer, tanto que hasta tuve un ataque al corazón porque el dolor era tan grande. Podríamos decir literalmente, en inglés se dice, I could have said that I would have died of a broken heart, of a broken heart. Parece mentira, pero se puede morir por el corazón roto, porque el dolor es tan grande, alguien te causa un daño tan grande que tú sientes que la vida se te va. El sufrimiento es tan grande que lo único que quieres es morirte, porque ya no le ves razón a la vida, porque y yo sé que hay personas que han muerto por corazón roto. Las hay, pero lo que les quiero compartir ahora, como les dije, tiene que ver con el tema. Se llama exactamente la prueba de la fe, es el sufrimiento que vence. Porque ¿de qué serviría que yo sufra si no voy a vencer? Tengo que encontrar la forma de encontrar la salida, de ganarle la lucha a ese sufrimiento, porque si no venzo, me destruye, me vence a mí. Entonces, y la fe es probada a través del sufrimiento. Nuestra fe, nuestra fe, nuestra fe y nuestro carácter van a ser siempre probados. Nuestro carácter es probado de forma similar, pero un poquito diferente, porque nuestro carácter es probado usualmente, aunque el sufrimiento puede venir por otras personas, usualmente nuestro carácter es probado a través de otras personas. Y ahí es donde Dios prueba si verdaderamente somos pacientes, si verdaderamente tenemos amor como creemos, si verdaderamente somos pacientes, si verdaderamente tenemos dominio propio, etc. Ahí es la prueba de nuestro carácter, de qué estamos hechos. Pero ahora exclusivamente les quiero hablar de el sufrimiento que vence, o de la fe que vence a través del sufrimiento. Porque como lo dice la primera epístola del apóstol Pedro, les voy a leer. Pedro fue el apóstol a los judíos. Se cree que estuvo en Roma para ministrar a los gentiles, bueno, no necesariamente gentiles, más bien a los expatriados en Roma. Y no lo sabemos con toda seguridad, pero se cree también que murió en Roma. Y como ya saben, él mismo fue crucificado igual que Jesús, pero él mismo dijo que no merecía morir igual que su Señor, crucificado de esta manera, sino que pidió morir cabeza abajo, crucificado cabeza abajo. Y se cree que fue en Roma, eso es lo que se cree. Bueno, el apóstol está con todo, está dando consejos, pasando pruebas seguramente, pero él dice en su primera carta 1:7, él dice, en su primera carta 1:7, el apóstol nos dice que la prueba dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aún sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. En la revelación de Jesucristo. Una frase muy clave. Revelación. Hasta que Jesús no nos es revelado en nuestra vida personal, en nuestro caminar con el Señor, verdaderamente jamás vamos a entender por qué sufrimos, por qué luchamos en la vida, por qué padecemos. A veces mucho de nuestro sufrimiento
es self-inflicted, nos lo traemos nosotros mismos por nuestra forma de pensar, porque nuestro pensamiento no ha sido reformado, no ha sido transformado, de acuerdo como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 12, 1 y 2. Dice que hasta que nuestro pensamiento no es renovado, nosotros vamos a seguir siendo lo que antes éramos. Entonces es necesario que nuestro pensamiento sea renovado y restaurado al plan original para que nosotros podamos entender ciertas cosas. Que primero que Dios tiene que ser revelado en nuestra vida. Dios tiene que ser íntimamente revelado en nuestro corazón. Y cuando llegamos a entender eso, se nos abren muchas puertas, se nos abre el entendimiento como no tienen idea. Como les cuento, mucho de mi sufrimiento que yo pasé en mis primeros años no tiene nada que ver con mi forma de pensar, no tiene nada que ver no tiene nada que ver con mi persona ni con pecados propios, sino con pecados ajenos. Porque cuando un niño es vituperado de diversas formas, que no voy a entrar en detalle en este momento porque es un testimonio fuerte que se los prefiero dar en otro tiempo, pero cuando un niño es vituperado a temprana edad, de todas formas posibles, ese niño no ha hecho nada para merecerlo, nada. Ese niño no se merece ese vituperio, no se merece ese abuso, esa violación, ese lo que sea que le haya sucedido, no se lo merece. Pero desafortunadamente, porque vivimos en un mundo caído donde la maldad del hombre es tan grande que usa a los más defensos para procurar, a veces para satisfacer su propia maldad, su propio deseo de pecado, y a veces para sacar la parte en él que hay, por ejemplo, los abusos que yo viví con mi padre. En ese momento yo nunca lo iba a entender, pero con los años he entendido por qué mi padre vivía alcoholizado toda la vida, porque siempre quería vivir olvidando y ahogando sus penas, y porque él en esos momentos de alcoholismo, de borrachera, él nos maltrataba, nos golpeaba, él se tomaba, usaba todo lo que ganaba para emborracharse y nos dejaba sin comer. A veces nosotros teníamos que ir a mendigar nuestro propio pan para poder y para mendigar, vivíamos en el campo. Cuando hablo de mendigar no digo tanto pedir, porque no tanto así, sino el hecho que nos teníamos que ir al campo a buscar qué comer, porque no había que comer en nuestra casa, porque nuestro padre era un alcohólico hasta ese extremo, o teníamos que ir a trabajar tal vez con la vecina para que nos diera un plato de comida. Y como digo, no mendigar en el sentido que muchos mendigan en la calle extendiendo la mano. Pues Dios desde pequeños nos permitió a mí, a algunos de mis hermanos a trabajar, y aún por lo que comíamos. Pero el punto que les quiero hacer es este punto del sufrimiento. Um, si tú conoces a Dios, gloria a Dios, pero si no lo conoces, te invito a que a que le abras tu corazón, a que realmente le entregues tu vida, porque hasta que no hagas eso, jamás vas a saber cómo salir de ese hoyo cenagoso, de ese hoyo profundo en el que estás, porque no es posible. Sin Dios no podemos hacer nada. No se puede, no se puede, porque somos seres finitos, somos seres limitados, y por lo tanto nuestra sabiduría, nuestro entendimiento no nos ayudan a tanto.
lo que Dios puede hacer en un instante, nosotros no podemos pasar toda la vida tratando de resolverlo y a veces nunca lo vamos a poder resolver. Así que es necesario estar en Él. Y si ya conoces al Señor, gloria a Dios, solo te puedo decir, asegúrate de que cuando vengan esos momentos de prueba de tu fe, de sufrimiento, que te quedaste sin trabajo, tu cuerpo. Yo, para mí, en los últimos años ha sido la lucha más grande que he tenido, mi cuerpo, la lucha por mi salud. Cuando te lleguen esos momentos de duda y de dolor por ese sufrimiento, acuérdate que tienes que llegar a tu límite máximo y en ese momento arrodillarte y rendirte y levantar tus manos y decir: Señor, me rindo, heme aquí, Señor, haz como tú quieras conmigo. Y hasta que no suceda, hagas eso, no vas a poder comenzar a ver la salida a tu problema. Porque en ese momento Dios va a comenzar a abrir tu entendimiento, va a comenzar a lo mejor a enviar personas que te ministren no estoy hablando de palabra profética, sino de profética nueva, sino profética de la Biblia, porque no hay palabra profética más perfecta que la palabra ya escrita. Pero un cristiano maduro que llegue a ti y te ministre con la palabra profética más segura que la palabra de Dios. Y en ese momento tu mente se comienza a abrir y comienzas a entender que el sufrimiento tiene una razón. Ahora, regresando a lo que yo les decía de mi niñez y el sufrimiento de aquel tiempo, no, Dios no envió ese sufrimiento porque fue en extremo, casi me destruye, casi pero Dios tenía otro plan y le doy gracias que tenía otro plan. Él no permitió que Satanás me destruyera y acabara conmigo porque sabía que yo sería un instrumento útil entre sus manos. Y yo no sé cuánta utilidad tenga para mí, pero sí sé que soy un instrumento, lo entiendo así. Y como lo es cada cristiano, cada convertido, tiene un propósito en los planes de Dios. Entonces es entre nosotros y Él encontrar y descubrir ese propósito. Ahora, pero sí creo que todo eso sucedió con un propósito, y era que Dios ah, quería hacerme una mujer fuerte, una mujer valiente, una mujer aguerrida, una mujer que no se deja vencer por las circunstancias, porque yo descubrí a muy temprana edad, como les dije, a sobrevivir. Así tuviera o no tuviera padres junto a mí que me cuidaran, yo aprendí a sobrevivir, tanto que a los 12 años yo me fui de su protección, me fui de ellos. Mi abuela, que en paz descanse, ella tiene, ¿cuántos años tiene? 17, 18 años que partió a la presencia del Señor. Y gracias a mi abuela, recuerdo que yo le dije: abuela, yo ya no quiero vivir con mis padres, ya estoy cansada, ya no puedo más, ya tengo mi límite. Entonces ella me consiguió un trabajo para ir a vivir con unas sobrinas. No, ellas, las muchachas, le decían tía a ella, pero no eran sus sobrinas, sino que le decían tía de cariño. Me llevó a trabajar con ellas de niñera. Fui a trabajar como niñera con una de ellas que era enfermera y se la pasaba todo el tiempo en el hospital. Y bueno, a esa edad tuve que irme y comenzar a ser una joven independiente, y desde entonces he sido completamente independiente. Y aunque en ese tiempo no lo sabía, Dios, eh, Dios estaba ahí conmigo para llevarme de un lugar a otro, cuidándome. Bueno, volviendo a este tema del sufrimiento. No se crean que esos años fueron fácil, fueron muy difícil. Creo que la niñez y la adolescencia, junto con mi juventud, que yo, saben, me casé en la adolescencia,
y me divorcié bien joven también, y por el abuso que viví en el matrimonio. Y, y bueno, ese sufrimiento yo en ese momento no supe cómo canalizarlo, no tenía a Dios en mi corazón. Vine al conocimiento del Señor en mis 30, tenía como 35 años cuando llegué al Señor. Ya había sufrido, ya había pasado una serie de circunstancias dolorosas en extremo en mi vida, hasta que finalmente me rendí y le dije: Señor, aquí estoy, yo no puedo más con mi vida, perdóname, Señor, úsame, sálvame y límpiame. Y desde entonces no he vuelto atrás. Claro que he tenido momentos difíciles, porque la vida, si alguien te dice que la vida en el cristianismo es un caminar sin espinas, te miente. No, no. Vamos a sufrir igual que a lo mejor que antes. La cuestión es que ahora tú tienes al Espíritu Santo, tienes a Cristo para que te ayude a entender qué es lo que estás pasando. Tienes el confort de ese Espíritu poderoso de Dios que viene a ti y te guía y te dirige y te conforta, y ya no sabes que hay alguien que está contigo. La oración es un refugio, la palabra es un refugio. En cambio, cuando no tenemos al Señor, nos ahogamos porque no sabemos a quién ir ni qué hacer. Entonces, esa es la diferencia. Así que bueno, ahora te voy a leer en la misma primera carta de epístola de Pedro. Carta, epístola es lo mismo. De Pedro a 4:12. El 4:12 dice, dice, amados, no os sorprendáis por el fuego que arde entre vosotros para poneros a prueba, para poneros a prueba, como si os aconteciere cosa extraña. No es nada extraño. Aquí Pedro, el apóstol Pedro, nos está advirtiendo que el dolor y la prueba no es cosa extraña. La diferencia entre el mundano se dice aquel que no conoce a Cristo, y el que conoce a Cristo, el cristiano. La diferencia entre el mundano y el conocedor, el que conoce a Cristo, es, como ya les dije, el conforte que tenemos en nuestra fe, el refugio que tenemos en la palabra, el refugio que tenemos yendo directamente a la presencia de nuestro Redentor, quien nos levanta, quien nos consuela y quien nos ministra. Esa es la diferencia, la sabiduría que Él derrama en nosotros para darnos salida. Porque como dice un siervo, y me encanta, un día le voy a traer las enseñanzas de él, pero tengo que traducir mucho porque es un estudio poderoso, pero está en inglés y lo tengo que traducir. Se llama Game Changers. Como cambiando tu juego, cambiando algo así, no sé, no, hay traducciones que no se pueden traducir literales, pero él se llama Graham Cook y es inglés. Y una de las cosas que él dice en esta enseñanza es que nosotros vamos a saber de qué estamos hechos realmente cuando pasamos la prueba, cuando sabemos a quién recurrir, cuando sabemos de que sabemos que comforter, ese consolador, a veces lo quiero traducir literal, ese consolador nos ha sido enviado, lo tenemos en nuestra vida con un propósito, con una razón, y es que Él quiere vernos a vencer
vencer constantemente. Y bueno, déjenme decirles que el fuego de la prueba es de esperarse, no es cosa rara. En otra palabra, porque es como dice, parafraseando lo que ya dijo el apóstol Pedro, no es cosa rara, es algo normal, aunque a nosotros nos duela. Tengo una serie de textos aquí que les quiero dar, mi gente. Porque tengo ya que cerrar este video, ya se me hizo muy largo. Y quiero que por favor vayan a Job 23:10, a Salmos 66, 10 al 12, Isaías 48:10, Jeremías 9:7, Zacarías 13:9, Malaquías 3:3, Romanos 5:3 y 4, Revelación o Apocalipsis 2:10 y 3:10, y Proverbios 13:3. Perdón, Proverbios 17:3. Todos estos hablan de lo mismo, y les doy esto para que vean de que hay base, hay soporte bíblico de lo que les estoy diciendo, que nuestra fe va a ser probada, nuestra fe va a vencer cuando nosotros hayamos pasado la prueba del sufrimiento. La prueba de la fe es el sufrimiento. Los invito a que no nos dejemos destruir, no nos dejemos amedrentar por el enemigo, porque mucha de la prueba que a veces vivimos es por el enemigo. A veces nos la traemos nosotros mismos, como dije, por nuestra errónea forma de pensar, porque no hemos sido transformados. A veces el enemigo ve que Dios está haciendo algo bueno en nosotros y nos lo quiere arrebatar a como de lugar. Um, y a veces es muy posible que Dios nos quiera probar para ver de qué estamos hechos. Así que les invito a que revisen todos estos textos. Dios me los bendiga. Gracias por escucharme, por verme. Por favor, manito arriba. Si no se han suscrito, háganlo, por favor. Y gracias. Si les gusta este tipo de contenido, comparto un poco de todo, pero lo que más comparto es la palabra de Dios. El Señor me los bendiga. Bye.